Buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Mientras tenga ganas, el podcast de cultura pop, series, historietas y demás boludeces. Tuve un déjà vu. Bueno, no importa. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado con el señor Germán, también conocido por la jerga popular como Sarino Valentino. ¿Cómo andás, vieja? Yo cada vez que empiezo un programa con vos también tengo los déjà vu de nuestro pasado. que siempre estamos atrapados al pasado. Pero bien, Así que, para bien, sí. No renegamos del pasado, amamos ese pasado y la gente que lo involucra. Exactamente. Así que, ¿podríamos invitar algún día a la gente del Sucucho o mantenemos la política de no invitados? No tengo ningún problema. No tengo ningún. Es más. Yo quería que dijeras que no, si le decíamos a todos, no, la culpa de Sarino que no quiere que los invitemos, chicos. Es más, gente, bienvenido a 20 personas ahora, loco. No, vamos a seguir estando los dos solitos. Así que bueno. ¿De qué vamos a hablar, Martín? Hoy vamos a coincidir los dos de hablar de la misma temática, de la misma historia, pero cada uno desde un formato diferente, ¿no? Vamos a hablar de nada más y nada menos que de la obra de Mary Shelley, Frankenstein. Yo voy a hablar de lo que es el libro y vos de lo que es la adaptación a formato manga de Junji Ito. Así que vamos a contextualizar un poco esta historia de este personaje estos personajes que lo que termina siendo el imaginario popular fue modificado bastante al final de todo. Pero bueno, voy a aclarar algo, Sari, que si bien este Frankenstein este Frankenstein es una historia de 1818, yo voy a hablar de la versión que yo he leído, que es la de 1831, porque hay diferencias entre ambas versiones. Yo tengo esa también. Yo leí, creo que es la que más se está, digamos, la que más tal, si vas a comprar es la que te venden, ¿no? No sé si estará fácil de adquirir la otra, pero sí, imagino que sí debe haber diferencias. Yo leí un par de cosas, guiños en el libro que decían sobre esto se sacó por este motivo, bla, 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 en otras ediciones por esto, pero igual lo creo que no son correcciones que hizo la autora sobre la obra. Creo que quizás la más importante es que el personaje de Elizabeth, que es quien se terminaría casando con el protagonista, en la historia original es prima, o sea, es familiar, por lo cual habría un incesto, y en la versión más moderna, entre comillas, ¿no? Porque sigue siendo una obra de varios años, es una criada de la familia que terminaría siendo adoptada por ellos. Esa sería la diferencia más importante. Algo que yo vi en el libro, en la versión que yo leí, que decía una parte que justamente es por esto, porque obviamente, digamos, en tema el contexto, que en 1700, 1800 todavía, viste, y más en Europa, que por ahí el tema es de los casamientos arreglados entre familias, a veces entre primos, era muy normal. Entonces acá esos son primos, pero bueno, en un momento el padre dice algo así como te vas a casar con la que es considerada tu hermana. Eso es en un momento que sería, en realidad es prima, pero bueno, como se criaron juntos, eran como hermanos. Eso se sacó en algunas ediciones para que no haya una confusión, porque esta obra a veces se la recomiendan a pibitos para que no tengan, digamos, ese concepto incestuoso, digamos, pero bueno, es algo que se modificó con el tiempo y nada. Y otra cosa también que quiero aclarar, Martín, que vale la pena aclararlo, que mucha gente seguramente conocerá a Frankenstein por la película en blanco y negro, o las películas, o las adaptaciones cinematográficas. Y no, mucha gente piensa que Frankenstein es la criatura, y acá vamos el monstruo, claro, es el monstruo. En realidad Frankenstein es el doctor Víctor Frankenstein. El monstruo como tal no tiene nombre. Claro, inclusive la apariencia de la criatura es muy diferente a la que es el imaginario popular. Sí, incluso Junji Ito también lo hizo distinto, y ya lo voy a contar después. Pero en realidad, si usted vio la película en blanco y negro o las siguientes películas, esto
digamos, es todo más pochoclero, es todo distinto, totalmente distinto. El libro hasta ahora, yo creo que no hay adaptación fiel al libro. Creo que si te puedo decir el manga, sí, pero también se cambiaron cositas. Pero la película, por ejemplo, es totalmente distinto al libro, totalmente, todo. Desde los lugares, es todo distinto. Y los personajes, todo, es otro mundo. Por eso yo creo que la película en blanco y negro de Frankenstein es una cosa y el libro es otra. Así que nada, Martín, empecemos. Sí, no, iba a aclarar que yo tengo memorias muy, muy reducidas de la película blanco y negro porque la vi muy de chico y no he visto la película más actual que la del Toro, que no la he visto ni me interesa verla. Pero bueno, vamos con esta historia que, dato curioso, que nace con una especie de competencia de relatos, de narraciones de varios escritores de la época, ¿no? Un grupo de amigos de la autora, de Mary Shelley, donde ella gana ese juego entre amigos al contar esa historia de Frankenstein y después la adaptaría a escritos. Mary Shelley, que tuvo una vida de mierda. De esa juntada también nace el concepto de lo que fue Drácula después. Claro, digamos, otro personaje también que fue adaptado de una manera bastante equívoca también, Drácula. Claro, porque encima creo que en realidad existe, hay como una alusión a lo que sería Drácula, que era, no me acuerdo el nombre ahora, que tiene una leyenda, que era Saint Germain, algo, no me acuerdo ahora, pero bueno, no voy a entrar en eso en detalle, pero bueno. Y otra cosa también que había que aclarar, que en las películas en blanco y negro, por ejemplo, me hiciste acordar, en una que creo que es como es como el Avengers de los monstruos, que es donde se juntan el crossover de esta Drácula, aparece el Hombre Lobo, aparece Frankenstein, en esa película en blanco y negro de los 40 también, arranca la película donde está Mary Shelley con los otros chabones, los otros autores, y en donde uno de los tipos dice, ¿y qué pasa si todas nuestras creaciones las juntamos en una sola? Y Mary Shelley dice, estaría lindo para hacer una obra con todas nuestras creaciones. Y ahí arranca la película, que termina siendo una poronga. Pero bueno, sí, era la época. Sí, o sea, cuando querés meter todos juntos, no creo que pueda salir algo bien. Aunque después de leer el libro te gustaría que perdón, estoy cayendo en el monstruo popular, que el monstruo, la criatura tenga un grupo de amigos, así sea para hacer el mal, no importa. Sí. Cuestión que había dicho, ¿no?, que Mary Shelley tenía una vida bastante de mierda, su madre fallece en el parto, se escapa de su hogar después porque se fuga con quien sería su futuro esposo, Percy Shelley, que este es un romance muy mal visto por la sociedad porque este tipo en realidad estaba casado y con hijos con otra persona. Obviamente Mary no sabía en el instante que eso pasó. Sufre años posteriores la muerte tanto de su pareja como de algunos de sus hijos. Conviviendo juntos. Sí, conviviendo bajo el mismo techo. Juntos vivían en pobreza porque fueron como petados de muchos lugares por este romance mal visto, ¿no? Tuvo una vida bastante complicada y muchos analistas del libro dicen que hay reflejos de ella en el personaje de la criatura, ¿no? Esta persona que fue abandonada al azar por su creador y pasa penurias en su vida. Hay algo muy importante, esto que dijiste vos hoy, ¿no?, de que te da para leer esta historia a los chicos y hay que contextualizarlo en la época. El libro original es de 1818, o sea, el mundo era totalmente diferente, o sea, piensa que Argentina se independiza muy poquito antes de esto, ¿no? México y Brasil todavía no fueron fundados como países, o sea, era un mundo totalmente diferente, gente. Así que hay que entender, hay que contextualizar esta historia bien en esa época. No, incluso la escritura es muy estilo de la época, es muy armada, muy estructurada, con un léxico bastante a veces difícil y complicado, con palabras rebuscadas y bueno, también hay que tener siempre... Sí, también. Cuestión que la obra nos relata la vida del protagonista, que es el doctor Víctor Frankenstein, ¿no?
pero primero cuando él era joven, que todavía no era doctor como tal, que bueno, vive con su familia, una familia de clase social alta, que vive él muy feliz con quien sería su futura prometida, Elizabeth, con su mamá, con su papá, con una otra criada que es Justine, con su hermano menor que es William, y su mejor amigo Harry, que cada tanto lo va a visitar. Y él siempre estuvo fascinado por lo que es la filosofía natural, la alquimia, y de adolescente, ya tirando para adulto, parte hacia Alemania para estudiar Che, las Martín, ciencias que tanto lo fascinan, sí. vos te das cuenta que en el libro en ningún momento hablan sobre alquimia, un término que fue posterior. Digamos, ellos le Claro, llamaban claro. filosofía natural, le decían, ¿no? Yo digo alquimia porque Sí, estoy sí, para que lo adaptado a los entiendan. conceptos Sí, 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 actuales, yo pero sí, también, yo sí, también. ellos usan el término filosofía natural. Filosofía natural, algo decir, ¿qué Exactamente. carajo es esto? Que incluso algunos profesores le dicen, flaco, filosofía natural, ¿qué carajo es esto? Modernizate, le dicen. Se va a topar en esta universidad con profesores que lo tiran abajo, con profesores que lo alientan a seguir. Es tanto su amor por esta filosofía natural como su intención de escalar lejos que se obsesiona con romper un tabú, y es el de crear vida, el de jugar a ser Dios, el de experimentar con la vida humana. Y se propone crear un humano artificial, un humano creado por el mismo hombre, a tal punto que cuando está a punto de crearlo dice ya, Dios, somos colegas, vos y yo, estamos jugando en la misma liga. Acá vemos uno de los grandes conceptos o ideas que intenta plantear el libro de que el humano tiene que entender sus limitaciones y hay fuerzas que no debe manejar y no debe jugar a ser Dios. Pero Algo que fíjate que en omitís el aquí libro, no. Sí, viste, cuando Víctor empieza a crear la criatura, que él relata, digamos, que la empieza a crear por partes, en ningún momento dice cuál es digamos, el secreto principal o el secreto alquímico o el secreto de la filosofía natural para darle vida. En ningún momento, porque ni siquiera la autora debe saber, pero es como claro, que, no. digamos, eso deja para que después las películas o en el manga, viste, se adaptara a su manera, digamos, viste, a su Claro. concepto. Algo que olvidé mencionar, saliendo porque estoy contando esto para el orto, es el principio del libro. Claro, yo te presenté a los personajes, pero el libro empieza de Sí, otra manera bastante aburrida, o por lo menos a mí. sí, yo te La digo, sí, primera parte es un embole el que libro, dan ganas de saltearla. pasa que el libro creo que está contado en primera persona en forma de relato, o en forma de relato en Claro, realidad. Y claro. empieza con unas cartas que En un momento empieza se a. convierte en un relato de relato, exactamente. Sí, porque Cuentas el libro arranca con las cartas de Walton, ¿era? O, de Robert Walton a su ese, sí. hermana, que le cuenta que está en un viaje, en una expedición, que quiere saber qué hay más allá en el norte. En esta época el Polo Norte no se había descubierto gente. Él Ujú. quiere saber qué hay más allá. Otro tipo cagado en guita, ¿no? Walton. Y que se encontró con un sujeto, primero que se encuentra con una criatura rara, y después que se encuentra con un sujeto en un estado bastante deplorable, que es el doctor Víctor Frankenstein. Yo le digo doctor por el imaginario popular, pero no recuerdo si era doctor como tal. Pero bueno, cuestión que le cuenta que se encuentra con Víctor Frankenstein y que el chabón está en un estado totalmente deplorable y que bueno, lo sube a su embarcación para que le cuente cómo llegó ahí, primero para entenderlo y mejorar su situación, su condición, y después, bueno, una vez que se recompone, para que le cuente qué carajo hace ahí. Y ahí es cuando Víctor Frankenstein le empieza a contar su historia, que es esto que Sí, más o menos conté yo, ¿no? Walton era marinero y quería encontrar nuevas rutas, digamos, para Claro. cortar con los navíos. Pero ¿qué pasa? Él se metió con su tripulación en la parte de donde habían, ¿cómo se llaman estos? Témpanos de hielo y esas cosas, ¿no, Martín? Donde Sí, te puedes quedar sí. encallado y te morís para toda la vida ahí. Entonces, como que tenían que andar con cuidado. Y en un momento, bueno, cuando ve la criatura que iba con en un, ¿cómo es? En un, ay, tirado por perros, bueno, no sé Un cómo, trineo, un un trineo, exactamente, con trineo perros. casero.
dice, mide 2 metros, qué sé yo, la criatura. Y bueno, después está, también cuando lo encuentra a Víctor Frankenstein, está en un pedazo de iceberg, en un pedacito de hielo, claro. y hay un solo perro en su trineo. O sea, los otros estaban todos muertos, y bueno, y ahí es donde lo juntan. Igual incluso Víctor Frankenstein en un momento quiso subir primero, porque si ¿hasta dónde van? Hasta el norte. Bueno, entonces sí subo. ¿Viste? Porque no, como que el loco estaba obsesionado con... Pero bueno, ahora lo va a contar Martín. Claro, por algo Víctor Frankenstein quería ir para el norte. Pero bueno, me hiciste acordar que mueren perros y por eso este libro es una mierda. Ahí está. Pero bueno, sigamos con las aventuras de Víctor Frankenstein, que está en su proceso de crear su primer humano artificial. Está muy contento por esto, por sentirse Dios, porque la gente lo va a emocionar, porque va a hacer una contribución muy importante para la ciencia, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Sin pensar, che, ¿qué pasa si esto sale mal? Nada, soy Frankenstein, nada me va a salir mal a mí. Bueno, cuestión que crea la criatura, y cuando la criatura cobra vida, él se espanta, porque ve una abominación en la criatura que él creó. Y se asusta tanto que sale corriendo de la habitación, porque él está alquilando una especie de hotel, una especie de lugar en el cual pasar sus días para hacer este proyecto, este experimento, y había alquilado otra habitación aparte para trabajar con esta criatura. Se toma el palo de ahí porque se asusta por la apariencia de la criatura, a tal punto que se descompone por varios días, pasa varios días desmayado, y es auxiliado por su amigo Henry, que también había ido hasta allá por cuestiones de estudios, él también. Cuestión que cuando se despierta dije, no, habrá sido mi imaginación, yo no creo esa criatura. Che, sí. Creo que, bueno, acá hay una diferencia, bueno, en el manga sí creo que va por, bueno, no voy a entrar, no, pero creo que no, él todavía no lo dejaban estudiar. Él fue por no respondía las cartas. Él no respondía las cartas que le mandaba al padre y, o sea, el papá de Víctor y Elizabeth. Le mandaban las cartas. Tienes razón, me confundí con el manga, que también lo he leído. Viste que la diferencia, yo también. Y bueno, vos sabés que en un momento él decía, respondele porque están re preocupadas por vos. Y Henry dice, a mí todavía mi viejo porque no lo dejaban estudiar, porque a diferencia de Víctor, el padre sí le daba la libertad de que eligiera al hijo la carrera que quería. En cambio, el padre el padre de Henry, el amigo, no quería que sea estudiante, sino que seguía con el laburo familiar, la empresa familiar, digamos, que era de comercio. Claro. Entonces, por eso que el pibe dijo, bueno, voy a ir a buscarlo a Víctor, a ver qué es lo que pasa a mi amigo, y le voy a decir que escriba las cartas y responda para ver si estaba bien, porque en esa época, bueno, no había correo, no había... De hecho, en lo que era la familia de Víctor Frankenstein, pensaban que él se había encontrado una minita y dijo, no, si vuelvo para allá me tengo que casar con Elizabeth y yo estoy enamorado de esta persona. Pensaban eso, porque olvidé mencionar que la madre de él fallece y le pide que como voluntad que se case con Elizabeth. Pero bueno, nada de eso había sucedido. En realidad, Frankenstein, o Víctor, estaba en un estado totalmente deplorable, porque comía poco, porque le dedicaba toda su vida a este experimento que terminaría siendo fallido para él. Cuando va a la habitación a corroborar si realmente creó a esa criatura o no, y ve que la criatura no está, dice, che, la criatura se escapó. Bueno, no creo que sobreviva mucho tiempo. A todo esto no le había dicho nada a Henry de eso. Él no le dice nada a nadie. A nadie. Hijo de puta. La única persona que le cuenta todo es a Walton, después de mandarse un montón de cagadas. Así que él no le cuenta nada a nadie. Dice, che, la criatura se escapó. Bueno, no va a sobrevivir mucho tiempo sola y no sabe hablar, no pasa nada. Nadie se va a enterar que yo hice esto. Listo. Hasta ahí tiene cierta tranquilidad. Hasta que empiezan a llegar noticias. ¿Cuál es la noticia que le alarma? El fallecimiento de su hermano menor William. El chabón decide volver. Acá algo que tiene este libro, gente, de vuelta, es un libro viejito, es que no hay distancias.
La gente viaja de lugar en lugar y llega rápido, o sea, no hay distancias. No, a veces tardaba meses. A veces decía, me voy a la universidad y tardaba 2 meses. Claro, pero a lo que voy es que en el relato no hay distancias, no hay aventuras en el viaje de punto X a punto Y. Lo que importa es que cuando sale de punto X, después en la siguiente página ya está en punto Y. No es que en ese periodo de tiempo de lo que tarda se encuentra una nueva aventura o algo por el estilo. Cuestión que llega a su lugar familiar y se entera que su hermano falleció, pero ¿Y vos que te quejabas de que habían perritos muertos, boludo? Me matan el pero a mí no me gustan los nenes, así que no me duele. Odio todo lo que sea menor de 10 años. Vuelvo por las dudas para aclarar, tiene 2 hermanos más él. O sea, Víctor tenía el más chiquito que era William, que era asesinado, y después tenía otro que era Ernest, que era un pibe que tenía problemas así, tenía las defensas muy bajas, vivía enfermo y todo. Para cuando este relato, todo ese momento sucede, Ernst ya tenía como 16, 17 años, estaba más fuertecito, decía Elizabeth en las cartas, y William ya era todo un hombrecito de 6, 7 años, 6, 5, 6 años, el más chiquito. Claro. Cuestión que, para sorpresa suya, la persona acusada de matar a William es Justine, la criada, quien convivió con ella durante mucho tiempo. Era la persona de confianza de la familia, pero Víctor sabe que no fue Justine. Sabe que en realidad fue otra criatura, pero él no puede abrir la boca, porque primero, si abre la boca, le van a echar la culpa a él. Lo va a tratar de loco. Sí, claro. Primero le van a echar la culpa a él, y si no le echan la culpa a él es porque lo tratan de loco, enfermo de mierda. ¿Qué carajo te pasó? Te fuiste que te penizas y empezás a decir pelotudeces. Entonces, bueno, ¿pero por qué le echan la culpa a Justine? Porque William tenía un collar que misteriosamente apareció en el bolsillo de Justine. El collar era una miniatura de la mamá que antes de morir se lo regaló. Claro. Bueno, cuestión que le echan la culpa a Justine. Obviamente tanto Elizabeth como Víctor creen en la inocencia de Justine, pero no tienen pruebas para corroborarla. Y en determinado momento Justine confiesa ser la asesina. Entonces, cuando llega, antes de que llegue el día de que la sentencian a muerte, ella todavía está prisionera, van a visitarla tanto Elizabeth como Víctor, y Víctor le dice, che, si vos no fuiste, ¿por qué confesaste? Y ella dice, bueno, mira, ¿es esto o la excomunión? El concepto de excomunión es que, bueno, tu alma directamente no tiene salvación en la otra vida, así que vas directamente al infierno. Entonces la mina dice, bueno, mira, prefiero que se termine todo acá, pero por lo menos en mi otra vida mi alma va a estar salvada. Esos pensamientos de la época, boludo, la puta que lo parió. Sí, lamentablemente la suerte de Justine es la muerte, y Víctor, totalmente triste, ¿no? Porque esto siente que él fue el culpable, indirectamente, ¿no? Porque él no fue quien mató tanto a Justine como a William, pero sí sabe que el responsable fue su creación, que se encuentra con la creación de él, con esta criatura, y lo invita a una especie de montaña, ¿es Sarino? No, ellos después de que fallece William, se van, perdón gente, pasa, yo estoy reservado porque me releí el libro y el manga de estos días, así que estoy todo fresco. Él sabía, después de que fallece William, el padre y Elizabeth, y con Ernst, y obviamente pero Ernst es un hermano que casi no aparece ni nunca lo nombran. Sí, intrascendente. Sí, es un personaje que no vale. Es más, se olvidaron de matarlo, te puedo decir. Sí, posta, el único que sobrevivió. Bueno, entonces se van a una casa de fin de semana, digamos, en el campo, digamos, sanar de esa herida de la pérdida de William.
Entonces se van ahí, bueno, y agarra Víctor, se va un rato en una lanchita que tenía, en un bote, y se queda en la laguna que tenía en esa casa de fin de semana. Y en un momento Víctor es un cheto, gente, o sea, es una persona de guita, no de podemos plata, de empatizar pudor. con él. Sí, Sepan sí. esto, nunca debemos empatizar con Víctor. Y bueno, en ese momento que él está así tirado así en el agua, todo, dice que en un momento ve así como que como una silueta que lo está mirando desde la orilla, y lo ve y dice, esa es la criatura, hijo de puta. Y se va hasta la orilla y lo persigue, y la criatura es como que va subiendo una montaña, todo, y el loco se cansa. Y ahí la criatura habla y le dice, oh, mi creador, así que estás cansado y acá te quiero relatar mi relato, le dice la criatura. Y acá es donde empieza la parte de libre y donde se pica. Parte, sí, es la mejor parte del libro, quizás la más triste también del libro, para mi gusto. El Prime, este es el Prime, él es sí, lo mejor de lo mejor. Es el techo del libro, me parece. Sí, sí. Que es cuando la criatura le empieza a contar a Víctor su historia desde que se escapó. Yo lloré con la parte final de esta parte. Yo lloré, me tocó, porque te agarra y te destroza bastante. Voy a aclarar algo de antemano, gente. Este es un libro considerado un clásico de la literatura, muy importante. A mí no me gustó, porque no me gusta leer algo donde el protagonista, que para mí el protagonista no es Víctor, es la criatura. Es la criatura. Bueno, sí, en realidad el protagonista es Víctor, pero lo más que importa es la criatura. Es la criatura. Sí, la pasa mal desde que empieza hasta el final. No me gusta leer eso a mí. O sea, no quiero leer algo. Para manejarme tengo la vida. ¿Saben una cosa, chicos? Esta es otra también que por ahí capaz que nadie lo entendió. Te dejo un mensaje, porque el chabón jugaba a ser Dios y el loco decía, yo estaba en todos los cementerios diciendo, yo perdí el temor a los muertos. Cuando cortaba los miembros porque el monstruo, la criatura, está ensamblado, digamos, con diferentes partes de distintos cuerpos. Claro. Que el loco iba en el cementerio sacando, recolectando. El cerebro terminó armando de cero. El tema es que cuando él termina y dice, yo perdí el miedo a los muertos. No me daban asco, al contrario, me reía y pasaba las noches enteras en las morgues de los cementerios, sacando y saqueando tumbas. Cuando él lo crea, la criatura se para y él le agarra como ese terror. O decir, loco, o sea, no le tenías miedo a los muertos y ahora una pobre criatura que está bien, capaz que los ojos hecho pedazos, o sea, está todo desmembranado, pero te va a dar asco y te va a sentir repulsión. Por eso es como que ahí está la filosofía, ¿viste? Que voy a decir, loco, ¿cómo es la gente con el rechazo? O lo que considera normal con lo que es, digamos, asqueroso, ¿viste? O decir, hijo de puta. Y además la primera acción que toma él es huir. O sea, ni siquiera se hace responsable de lo que él creó, así sea un pecado o no se responsabiliza. Sí. Él lo primero que hace es escaparse de la situación. Es un personaje totalmente de mierda el de Víctor Frankenstein. Sorete. Cuestión. Sí, que la criatura le empieza a contar su historia y, bueno, cuenta que en todo lugar donde iba la gente lo quería cagar matando porque era un monstruo, era horrible. Entonces el chabón vivía escapando de la gente, de los piedrazos, de lo que sea que la gente le lanzase. Hasta que en un momento para una especie de cabaña, ¿no? Una especie de galpón en realidad, una especie de galpón que pertenecía a una gente que vivía en un ranchito. Esta familia estaba compuesta por quien sería el padre, que era un señor cieguito, y sus dos hijos, adultos los dos, o por lo menos mayores de edad para la época por lo menos, era una hija y el hijo, ¿no? Bueno, Félix y Ágata. Félix y Ágata. El padre no me acuerdo si tenía nombre, o sí. Sí, tenía el señor del hoy, algo así, del hoy. Sí, del algo era, sí. Sí, del hoy creo que. Sí. Bueno, cuestión que él los espiaba a través de un orificio que tenía el galponcito donde él estaba. Y más o menos iba entendiendo cómo funcionaba la vida de esas personas, ¿no? Que eran personas de clase social baja, se la rebuscaban con los recursos que tenían. Ahí entendió que él se estaba morfando mucho de los suministros de ellos, entonces empezó a la noche empezó a darles
tanto comida de animales que mataba como a mejorar la tierra, Le juntaba leña. sí, a recolectar leña, a sacar la nieve los días que nevaba. Y la gente de esa familia pensaba que era una ayuda divina o algo, Se va a imaginarte que el chabón mágico. cero educación, cero cultura, el monstruo, tanta repugnancia que le da, y el loco de su corazón devolvía los Sintió favores. empatía. O sea, impresionante, boludo. Claro, cuestión que él como que, recordemos, en esta época no había televisor, pero su televisión era ver qué hacía esta familia todos los días. Empezó a entender su lenguaje a poco, porque en un momento llega una persona, una mujer extranjera, que aparentemente tenía un vínculo con ellos porque se pusieron muy felices cuando la vieron y le estaban enseñando también el idioma a ella, que un poco le sirvió a la criatura para él también, desde donde él observaba, que por lo visto, acá descubrimos que tiene la habilidad de tener un poder de observación y un oído realmente, realmente agudo, porque podía escuchar todo desde la distancia en donde estaba, y No, y él usaba esto. aparte también el chabón, era el monstruo, digamos, la criatura, tenía un poder de bancarlo, o sea, tenía una imagen mental de las cosas, recordaba todo. Al toque Sí, aprendió a sí, hablar, al toque empezó a leer, o sea, aprendió, o sea, empezó a... Es más, la muchacha que llegó era la prometida del pibe, de Félix, claro, y ella era de Arabia o turca, no sé, tenía otro idioma. Y ahí te cuenta el libro, todo el pasado, que claro. se pone re denso a contar toda la historia, que no la vamos a contar ahora. Ellos están en esa situación de clase social baja por algo que ocurrió que de Un vuelta, quilombo seguimos un poco por político. las ramas. Sí, Sí, sí. sí. Cuestión que, bueno, él desde donde observaba, gracias a las reacciones de esta familia, que él los espiaba, aprendió a conocer el idioma, aprendió a hablar, aprendió a interpretar varios conceptos. Y bueno, él soñaba con ser aceptado por esta familia, porque convivió tanto con ellos a la distancia que se sentía parte de ellos. Pero ¿qué pasa? El antecedente que él tenía era que su creador salió espantado y la gente con la que se cruzaba también se espantaba. Él era consciente que era horrible, porque de hecho en una parte él se ve en el agua, ve su El reflejo y reflejo. dice, ah, sí, soy horrible. Sí, es verdad. Se Se asusta, espanta, boludo. Él claro. se mira y se asusta. Él mismo se asusta. Él es consciente de lo que la gente ve en Bueno, él. ¿ves, Martín? Ahí te da un concepto de que cómo es nuestra alma, nuestra mente, con el tema de la normalidad. Porque vos ves algo y no sabés qué talmente realmente asqueroso puede ser, o horrible, o terrorífico puede ser. Pero nuestra cabeza nos juega en contra, que hasta la misma criatura se mira y se da asco. Entonces vos decís, Será boludo, asco porque ¿cómo es la él, filosofía de la lo historia? que todo lo que veía como normal eran las personas que eran distintas a él. ¿Viste? Sí. En un mundo donde todos fuesen como él, seguramente si él se hubiese visto en el agua no se vería feo. Pero claro, se ve feo porque es distinto a todo lo que él mismo contemplaba. Seguramente él pensaba que su apariencia física era la misma que todas las personas que lo rechazaban. Cuestión que en un momento, tanto el hijo como la hija de este señor chiquito, como la prometida del hijo, salen, él ve que está el chiquito solo y dice, es mi oportunidad. La primera pieza clave para encajar en esta familia es el viejito, que como es ciego, no me puede ver, Uh-huh. lo puedo conquistar desde el alma. Entonces se acerca, entra a la casa, se presenta ante el viejito, y el viejito le deja sentarse a descansar, qué sé yo, empiezan a dialogar, consigue ganarse de a poco al viejito, piensa que es un buen indicio. Su plan es primero comprarse el corazón del viejito para que después del viejito empiece a hablarle a su familia de que, mira, hizo un nuevo amigo, qué sé yo, viene cada tanto a visitarme, y de a poco, con los comentarios del viejito, la familia tenga interés en conocerlo, empiecen a creerlo aunque no lo conozcan, y de a poco él ir acercándose a la familia y ir comprándose a cada uno. Lamentablemente para él, esto no pasa porque enseguida llega la familia y lo ven a él, a un monstruo, al lado del padre de ellos, y lo saca cagando, monstruo de mierda, Tomatla, ¿qué carajo haces acá? Y esta parte es muy fuerte, porque sale espantado de la familia a la que él quiso pertenecer.
la familia con la que él convivió a la distancia durante mucho tiempo, espiando desde afuera, que él se emocionaba con ellos, que él se reía con ellos, que él se ponía triste cuando algo no le salía bien a ellos, y se alegraba cuando algo le salía bien, y su sueño durante mucho tiempo fue ser parte de esa familia, y ese sueño se frustra porque esta familia lo rechaza y lo saca cagando, lo echan, la apedrean, todo. Este es el clima del libro y la parte más triste de todas. Y él desde ese momento empieza a perder la fe en la humanidad, empieza a odiar a la humanidad y empieza a odiar sobre todas las cosas a Víctor Frankenstein, quien es su creador, quien lo hizo una criatura totalmente desgraciada. Él justo tenía entre su ropa, entre la ropa con la que lo vistió su creador inicialmente, aunque con el correr del tiempo fue consiguiendo ropa de otro lado también, tenía un papel que tenía la dirección de la casa, de la familia de Víctor Frankenstein, por lo cual parte hacia allá, y acá nos enteramos que realmente sí, fue él quien mató a William y quien colocó su collar en el bolsillo de Justine para inculparla y que nadie sospeche de él, aunque nadie sabía en ese momento que era un monstruo igual, ¿no? Bueno, y le dice a Frankenstein que su intención era hablar con él para una vez que le contó toda esta situación, que entienda que él está solo en el mundo, que no tiene nadie con quien hablar, nadie con quien sentirse acompañado, y que le dice, mira, vos tuviste el poder de crearme a mí, entonces vos tenés el poder de crear a otra persona. Necesito que me crees a otra persona y yo te juro que no hago más daño, que no molesto más a nadie. Toda la gente que yo maté fue por esta soledad que siento, por este rencor que tengo hacia vos, pero realmente lo que yo necesito es compañía. Vos me creás una persona, una futura esposa, y yo con ella nos vamos a otro lado y no molestamos más a nadie. Nos vamos lo más lejos del mundo. Frankenstein duda porque dice, che, primero que Frankenstein está re caliente, ¿no? Porque este tipo mató a su hermano, a Justin, bueno. Pero está re caliente por hay esto, todo como, hay un planteamiento ahí, porque el chabón encima dice, no, yo perdí, dice, todos mis estudios, dice, cuando abandoné la casa donde te creé, o sea, el lugar, la pieza donde te creé. Entonces le agarra y dice, no, yo donde saqué la dirección también estaba tu cuaderno. Se lo entrega y dice, este es el cuaderno con el que vos me creaste, con todas tus anotaciones de cómo me creaste. De esta misma forma vas a crear mi compañera. Y en un momento, viste, ahí es como que se vuelve medio aburrido un poco el libro, porque dice, el loco empieza a flashear y dice, ¿y si la creo? ¿Y si termina matándolo al monstruo? Claro. Sigo con Frank, lo sigo matando al monstruo y esa se vuelve más violenta. ¿Qué pasaría? ¿Sería el fin de la humanidad? ¿Viste? El loco empieza todo ese dilema. ¡Qué hijo de puta! ¿O qué pasa si la creo y se asusta del monstruo? ¿Qué pasaría si el monstruo se vuelve a decepcionar? Y odiaría más al mundo todavía. Tiene varios idas y vueltas hasta que el último, a la fuerza, termina aceptando esto y parte a Escocia, esta vez a crear Pero lo hace con un motivo, porque el padre le dice, che, bueno, quiero que después de toda esta tragedia, quiero que te cases con Elizabeth. Y el loco agarra y dice, ¿sabes qué? Me voy a casar con ella, pero en su interior, en su mente dice, voy a crearle la pareja y que se vayan a la mierda los dos, así puedo yo casarme y vivir feliz con Elizabeth, ¿viste? Y ahí donde le dice al padre, bueno, yo me voy a casar con Elizabeth, pero déjame ir, no sé, 2 meses, 3 meses a Escocia, quería irse a hacerla, en realidad dijo a terminar unos estudios, pero en realidad era para hacerle la pareja al monstruo. Y el padre se le ocurre mejor ocurrencia que llevarlo que se lo manda con Henry, boludo. A Henry lo manda con él, boludo. Sí, obviamente a escondida de Henry trabaja en este nuevo proyecto, pero vigilado a la distancia por Frankenstein. Porque por la criatura. Por el monstruo. Por el monstruo, sí, el monstruo que no tiene nombre. Vigilado por el monstruo a la distancia. Está a punto de crearla, no falta nada. 5 minutos de cocción y estamos. Pero a último momento se arrepiente y desarma todo el monstruo, lo rompe todo. Sí, le agarra una crisis. Le agarra la crisis y listo. Y abandona el proyecto.
Y ahí el monstruo se recalienta y dice, hijo de remil puta la concha de tu vieja, listo. Yo soy infeliz, vos vas a ser infeliz. Voy a matar Toda tu toda la familia, gente que te rodea, sí, toda tu sí, sí. familia, todos tus seres queridos, menos tu hermano que el autor se olvidó de esto, el autor se olvidó de él, menos Ernst, él, voy a matar a todo lo que venga, a todo lo que te guste. qué hijo de puta. Hito, tu gato, tu novia, tu amigo, tu papá, todo. Bueno, juró venganza, pero Frankenstein, vos sabías que esto iba a pasar, así que no te hagas el dolobu. Vos sabías que el tipo iba a jurar venganza si vos no le construías la novia, así que manejate. Cuestión que decide Frankenstein volver a su tierra natal para casarse cuanto antes y evitar que el monstruo mate a alguno de sus seres queridos. Le mata a Pero Harry. bueno, en Irlanda es Sí, le mata a acusado Harry. de matar a Henry y Henry, es no. prisionero, inclusive. Es prisionero Sí, y sí, tiene que sí. ir su papá a rescatarlo de ahí. Así que bueno, igual no tenían pruebas de su asesinato, así que iba a quedar libre de todas maneras. Cuestión que bueno, llega a su casa nuevamente, se termina casando con Elizabeth, todo, pero la cuestión es que el monstruo mata todo. Mató a Henry, mató a su papá, en la noche de boda mata a Elizabeth, o sea, mató a todo ser querido de Víctor Frankenstein, lo cual hace que Víctor esté recontra caliente con la No, vida. el padre muere en sus brazos porque le da una embolia cerebral por culpa de toda la desgracia que tenía, digamos, en los brazos. Bueno, O sea, peor todavía, porque le genera esos ataques. Pero es una víctima indirecta, pero sigue Sí, siendo víctima de totalmente, la sí. situación. Y a todo esto, ¿dónde estaba Ernst ahí? Entendía todo, dijo, che, yo acá me tomo el palo porque yo me la veo negra, así que entendió todo y se fue. Qué hijo de mil. Bueno, cuestión que ahora estamos donde arranca el libro, en la carrera hacia el norte, en la persecución de Víctor a la criatura. Y acá es donde se topa con Walton. Sí, que Walton lo encuentra en las últimas, recontra las últimas, por más que el tipo esté cegado en su venganza y en su decisión de poner fin a esta criatura. A ver, la gente se murió por culpa de Víctor. Si Víctor reconocía desde un principio, miren, che, yo creé un monstruo y es todo culpa mía, capaz que esto no voy a hacer si ni iba a pasar o no, pero digo, el tipo quiso más asegurarse él que salvar a sus seres queridos. Así que es un hijo de remil puta. Cuestión, que bueno, finalmente cuando le termina de contar toda la historia a Walton, bueno, esto es lo que me pasó, qué sé yo, y le pregunta, che, Walton, ¿vos por qué carajo querés ir al Polo Norte? Digo Polo Norte porque yo sé que existe el Polo Norte, ellos no tienen ni la más puta idea de que existía el Polo Norte, querían descubrir las tierras ahí. Y Walton le dice, por la fama, por el honor, por ser más grandioso de lo que soy, y le dice, mirá, conformate con el conocimiento que vos tenés, chabón. O sea, yo descubrí el sentido de la vida, pero no te lo puedo decir, porque vos no tenés que saberlo. Vos sos un humano, tenés tus límites, no podés a ser Dios porque la vas a pasar mal por todo esto que yo te conté. Cuestión, que el estado de Víctor es tan deplorable que de larga termina muriendo, termina falleciendo ahí. Lo que implica que la criatura vaya a darle una última visita a su cadáver y se encuentre con Walton. Y Walton dice, sos un hijo de puta, mataste a todos los familiares de este chabón, qué sé yo. Sí, dale, Walton, vos tenés una parte de la historia nomás, hijo de puta. Cuestión que la criatura dice, mira, ya no te tenés que preocupar por mí. Yo hice esto porque me da bronca que yo sea infeliz y la persona que me creó y me abandonó sea feliz. Pero ahora me siento mal, soy consciente de las cagadas que me he mandado, quédense tranquilo que no voy a molestar más, me voy a ir al norte a inmolarme yo mismo y no voy a joder más a nadie.
Y bueno, así termina la historia con la promesa de Frankenstein, perdón, gente, sepan disculparme, soy una víctima del imaginario colectivo social. A mí La me va a historia pasar lo termina mismo así, ahora, ¿eh? sí, con la criatura prometiendo suicidarse. Así termina la historia de Mary Shelley. Sarino, vos leíste el manga de Junji Ito, bueno, yo también lo he leído, pero vos vas a hablar del Sí. manga, me vas a contar si es muy diferente a esta versión literaria. Sí, le voy a hacer cortito porque en realidad no hay muchas, o sea, no hay o sea, hay diferencias, ¿no? Tiene diferencias grandes, pero no son tantas. Aparte el libro es larguísimo. La Larguísimo. diferencia más importante es empiezan en cierto punto de la historia muy avanzado. Sí, sí, porque cambia una cosa y ya termina cambiando el resto hasta el final. Pero bueno, primero y principal, vamos a aclarar, este manga sale en el 2011, por Junji Ito, obviamente. No soy lector de Junji Ito, el autor, así que no, esto Yo fue lo primero que tampoco, compré. ni de Junji Ajá. Ito, ni de Inio Asano, ni de esos autores que promueve Ibrea. Yo tampoco, bueno, yo tampoco, pero bueno, este libro lo quise comprar porque soy muy fanático de Frankenstein y la verdad no me defraudó, me gustó. Pensé que iba a ser algo más su estilo, pero en realidad se puso en la piel de hacer una historia de época y la verdad que fue agradable. Sí hubo cambios, más que nada los personajes, por ejemplo, el monstruo en el libro siempre te dice que tiene pelo largo, mucho Eso pelo largo, te iba a ¿viste? decir, yo estaba seguro de que tenía pelo largo el monstruo. Sí, Pero sí, cuando bueno, leí el libro de Junji Ito dije, che, capaz que tengo mala claro, memoria. Junji Ito no lo hizo, capaz no lo quiso hacer con pelo largo. Es muy cortita la historia. Incluso el manga, la edición que hizo Ibrea, dura tan solo un 40% del tomo, que es un tomo doble, Martín. Es un B6 Sí. doble, digamos. Y tiene otras historias antes, que no voy a entrar en detalle qué, pero es un personaje que va teniendo así como diferentes dimensiones paralelas, alternativas, y es como todo así medio filosófico de la muerte y asesinato y todo. Bueno, no voy a entrar en detalle. Después viene Frankenstein y al último trae como unas historias cortitas. 3 o 4 capítulos cortitos también, todo así medio de terror. Entonces Frankenstein es algo muy resumido. Junji Ito se tomó su libre, como su libre albedrío para hacer, digamos, la obra. Es que está bien, porque si no hubiera sido re largo, hubiera terminado en 10 tomos, si no daba. Así Sí. que... Igual, la primera es bastante fiel. Por lo menos la mitad de la historia es bastante fiel. Sí, no, pero viste que la primera, o sea, lo que son las cartas y todo eso, esto acá no lo relata, digamos. Sí te Por muestra que al suerte. principio, al principio que es fundamental esto, se la presenta a Elizabeth como una huérfana que la mamá adopta, pero en realidad es la prima en la historia original. Claro. Acá en el manga no, acá en el manga es huérfana, una huérfanita y que ellos se crían juntos. Bueno, eso fue lo primero. Después otra de las diferencias notables es que Henry era o Henry. Sí, Henry. Cuando, bueno, no, antes, cuando él se va a estudiar, en el libro te cuenta que hay como, él tiene que pasar por unos profesores que se le cagaban de risa de los autores que él leía, de la Esto es filosofía. salteado, sí. Y en realidad, acá en el manga, y bueno, en el libro decía, el viejo los profesores que se le reían, le decíamos, te recomendamos a este profesor que te da tal clase, que es un poco más accesible ese tipo de conocimiento. Bueno, eso en el manga no aparece, directamente él se hace compinche de un profesor que le da, que es el profesor el último que le habla de autores. Le dice, modernizate, sí, pero no te olvides de esos viejos autores, porque son, digamos, con los que nos basamos todos. Y ¿Viste? son los que despertaron tu curiosidad, son los que fueron importantes para Exactamente, vos, sí. los que encendieron tus llamas, claro. Bueno, después, por ejemplo, muestran la creación de la criatura. Acá Junji Ito ya emplea el tema de la alquimia, te muestra de forma gráfica cómo la crea, que es con tubos de ensayos, líquidos, mangueras, cose los cuerpos, digamos, los miembros de los cuerpos, crea el cerebro de El cero. concepto de la electricidad. Claro, exactamente, pero viste que no hay tanta electricidad, o sea, no es como en la película o como te tratan de creer que cae un rayo y te despiertan. No, Con no, en rayos. realidad, Claro, claro, en la acá película no hay... se imagina, por culpa de la película no se imagina un científico loco que mueve una palanca cuando el rayo cae a la criatura. Eso es culpa de la película, es lo que es el imaginario popular de cómo nace la criatura, pero no es así. Bueno, después también tenemos, por ejemplo, Justin,
que es la chica que supuestamente es acusada de asesinar a William. Bueno, el asesinato de William es sacado porque acá lo muestran. O sea, vos lo lees, una cosa es la lectura, otra cosa es cuando. Otra cosa es verlo, digamos así, muestran cuando lo estrangula. O sea, hijo de puta, te yuyito. O sea, Frank, uy, ya está, ya me equivoqué. Claro. El monstruo, perdón. Cuando comentamos que William era un pendejo chetito también, seguramente. Piensen todos que Víctor Frankenstein y William hoy en la actualidad estarían con un par de amigos rápidos cagando a palo a todos los pibes que odien. Escuchando Soda Stereo. Y bueno, o Tambiónica. Bueno, escucha, y che, yo escucho Tambiónica, lo que a mí me gusta. Ya vamos a hacer una especial Tambiónica. Bueno, resulta que, bueno, muestran, digamos, cómo incluso las marcas del cuellito y todo, o sea, muy sacado. Justin va a tener como en el manga como mucha participación. Ya voy a contar por qué. En una de las partes que cuando él tiene que crear a la mujer, o sea, la pareja del monstruo, en el manga, por ejemplo... No la crea solo. Cae Henry cae, y él ahí le cuenta historia y descubre a Frankenstein, o sea, él lo ve, lo hace pasar donde están creando y si entra Frankenstein, entra el monstruo, perdón gente, estoy igual que Martín, entra el monstruo y le dice que quiere que la termine rápido, que esto, qué sé yo, y ojo, él le dice no encontraba una cabeza correcta. Encontraba materia prima. Claro, en vez, como en el libro, le da una crisis de nervio al Víctor y le hace mierda al cadáver, no lo termina de construir la pareja. Acá en el manga sí. Yuyito se toma esa libertad. ¿Y cómo lo hace? De algo sacado abajo de la galera que está bueno, porque le da algo, le da ese toque. No me gusta a mí. A mí me encantó. Cuando cuentes lo que pasa te voy a explicar por qué no me gusta. No, a mí me encantó. Bueno, el tema es que él le dice al monstruo, no tengo una cabeza fresca, de un cadáver fresco. Y dijo el monstruo, sí, estando Harry ahí, dice Henry, perdona, tengo con Harry, con Henry. Harry Potter, bueno, con Harry, y le dice, supuse que te iba a costar conseguir una cabeza, bueno, yo aquí te traje una que desenterré de una tumba de allá de Ginebra, de tu tierra, y le da la cabeza y era de Justine, la chica que había sido aguillotinada por el asesinato de William. Y dice, hijo de puta, me trajiste la cabeza de Justine. Dice, pero está fresquita, le dice, ponésela. Qué hijo de puta. Ahí no me gusta porque ya te da a entender que el monstruo tiene algo de maldad. No, porque... pero a mí me dio lástima esto. Bueno, le pone la cabeza, que esto en el libro nunca pasó, esto pasa en el manga solamente, le pone la cabeza y le da vida, cobra vida. ¿Qué pasa? Cuando cobra vida, es como que ella todavía no entiende, es como que se asusta, no cae en sí, y en eso viene el monstruo. Entra el monstruo en la habitación y le dice, oh, mi pareja, y cuando lo ve se asusta, empieza la monstrua se empieza a asustar y agarra una tijera y lo quiere, se lo clava a Víctor. Y claro, porque Justin cuando nace, Justin, o sea, le podemos poner Justin a esta criatura, cuando nace esta Justin, homúnculo 2.0, como quiera decirle, nace resacada, le clava la tijera a Frankenstein y es una criatura fuera de control. Parece que va a mierda todo. En realidad nace lo mismo como nació el monstruo. Pasa que el monstruo, cuando escapa, él empieza a aprender de a poquito. Claro. Y acá no, acá fue distinto el aprendizaje de Justin. Claro, Justin recién se tranquiliza cuando se horroriza al ver al monstruo. Al monstruo. Y el monstruo dice, la hace mierda, creo, sí la destroza, ¿no? Y le dice, la creaste para que me atacara, porque la mina, la Justine, se defiende, le quiere pegar al monstruo. Claro, le dio miedo. Y dice, acá hay algo raro, el monstruo dije que creas a alguien similar a mí, para que no se asuste de mí, y creaste un monstruo relativamente bello, que tiene miedo de mí. Pero flaco, vos le diste la cabeza esa, dale, media pila.
Está un loquillo este monstruito, ¿eh? Bueno. Claro. Y Justine, el cadáver de Justine, la monstrua, ataca al monstruo y le hace mierda, o sea, le clava 2 dedazos, le arranca la cabeza, todo, y ahí se enoja y dice, me creaste a mi pareja para que me asesinara, eres un traicionero, bla, bla, bla. En esto se escapa y dice, Víctor, tengo que ir a detenerlo, avisarle a mi familia, y dice Henry, no, curate esa herida que tenía de la tijera, el tijeretazo que le había pegado a la monstrua, y yo voy a avisarle, voy corriendo a Ginebra, dice, en carro, dice, a avisar a Elizabeth y a tu papá. ¿Le iba a detener el monstruo en realidad, Henry? O a detener el monstruo. Creo que no, creo que avisa. Creo que la percepción de la realidad totalmente alterada y creyó que podía detener al monstruo. Me parece que sí, creo que fue. Bueno, el tema es que después Víctor sale y se encuentra con el cadáver, el caballo, el carruaje todo hecho mierda y está Henry hecho pedazos. O sea, lo hizo mierda. Gente, ustedes piensan que una persona como Henry hubiese votado a Milei. O sea, está bien muerto Henry. O sea, no sientan pena por él. Bueno, esa fue una diferencia. Bueno, otra diferencia es que nunca se casa con Elizabeth, él. No llega a casarse. Elizabeth muere con el vestido de boda puesto, pero no, él no llega. Sí, el monstruo va, asesina a Elizabeth y al padre también. El padre lo hace bosta. Cuando el padre en realidad muere en sus brazos en el libro, en el brazo de Víctor, digamos, de una embolia cerebral, no sé qué mierda. Otra de las cosas que pasa también sobre el final es que bueno, en el manga también resume todo. Por ejemplo, el viaje a Escocia, todos esos capítulos donde relatan que van por esto, que se separa un rato de Henry, eso también, gracias a Dios en el manga no lo relatan porque es larguísimo. Sí, por suerte está resumido. Bueno, y ya en realidad. Sí, y en la parte final en el manga muestran que, bueno, el monstruo, cuando muere Víctor en el barco de Walton, se escucha un grito y está el monstruo a lo lejos en un iceberg ahí en plena nieve, en plena hielo. Claro. Y no está en la habitación, no está dentro de la habitación del barco como en el libro, que él lamenta, si le tiene bronca a su creador, lamenta también su muerte. Sí, bueno, eso en el libro también hay como claro. Hay una doble moral ahí, porque el loco dice, Walton le dice, hijo de puta, venís ahora que está muerto cuando lo querías ver muerto. O sea, dale. Y si le sentís lástima, ¿por qué no le sentiste lástima cuando estaba vivo? Viste, hay como un doble juego de moral. Bueno, eso pasa en el libro. En el manga no, está el monstruo afuera y dice, siento que mi creador ha muerto, dice, y me retiraré y me iré al medio del Polo Norte a morir ahí, se va a terminar morir solo ahí, congelado, deshecho. Y bueno, eso en el libro no aparece, el libro es como más, digamos, más desarrollado, esa es la parte. Y cuando decís, Walton, vos, que escuchaste la historia de Víctor, que a su vez te contó la historia de la criatura, digo, pudiste haber empatizado un poquito con la criatura, decir, bueno, vos sos un monstruo y físicamente sos horrible, vení a mi tripulación, te escondemos de la sociedad, pero yo voy a hacer una compañía para vos, le advierto a mi tripulación, miren gente, va a venir una cosa horrible, háganse los desentendidos, pero va a trabajar con nosotros ahora. Walton, vos pudiste haber hecho un poco de tu parte también, hijo de mil puta. Sí, porque ¿sabés qué es lo peor de todo? Que cuando el loco entra a la habitación, cuando va a verlo a Víctor muerto en el navío, entra y está el monstruo ahí, el monstruo como que rápido enseguida quiere escapar y ve que, claro, que Walton se asusta. ¿Por qué? ¿Qué se va a asustar si ya el otro ya le había contado toda la historia? Entonces, vos decís... Bueno, además, Walton lo había visto por segundos al monstruo, pero lo había visto. Claro, entonces vos decís, si vos ves que alguien no está huyendo de vos, acércate, monstruo de mierda, acércate, que tenés que buscar otro ciego ahora, hijo de puta. O sea, qué bronca, vea, boludo. Qué historia de mierda de la puta que la parió. Mirá, Mary Jane es una hija de puta, boludo. La verdad, gente que tanto el manga... una vida realmente triste, no sabe, fue un chascarrillo, pero... este libro te da bronca, gente, te da bronca este libro. Juega mucho la cabeza, chicos, en serio. El libro te hace replantear muchas cosas con el tema de lo que vos a veces sentís que realmente es normal y que no es normal, viste, en una sociedad, digamos, que encima ella lo plantea en un momento de la sociedad que si alguien hacía con una discapacidad o con algún problema, era enseguida, digamos, bastardeado
hasta el día de hoy pasa, pero ya está como más distinta Sí. esta época. Pero imagínate que fue escrito en una época que era muy prejuiciosa, loco. O sea, imagínate todo ese trabajo. Si los 1900 era una época recontra atrasada, imagínense el 2800. Y 1700, supuestamente de 1790 y pico, de 1800 en principio, digamos, o sea, no, totalmente horrible, boludo, pero bueno. Y después creo que no hubo otras. Sí, bueno, como dije, el manga, el monstruo tiene el pelo corto. Lo que sí noté que Junji Ito respetó muchísimo fue eso que él a Víctor en el libro constantemente lo dice, esa telita, esa baba que salía de los ojos, viste que decía, esos ojos todos babosos, sí. Claro, de un cadáver, y bueno, eso Junji Ito también lo dibujó, todos los ojos así llenos de baba, y como que si tuviera, no sé, tuvo una lámina de baba en los ojos. Está terrible, a mí me gustó. Es un hijo de puta, Víctor, o sea, vos creaste esa criatura. Y recién cuando cobra vida te das cuenta que es horrible. O sea, en el proceso tenía los ojos cerrados mientras la estabas creando. O sea, no se entiende. Y otra cosa, hay otra diferencia re pelotuda. En el libro, supuestamente el monstruo dice que no necesita cazar ni comer, él solamente come bellotas, los frutos del bosque. Claro, solamente caza para esta familia que conoce, nada más. Claro, y en el manga, por ejemplo, cuando se lo lleva a Víctor a contar su historia, el relato, lo lleva a una cabaña y está morfándose un oso que cazó. Claro, o sea, se lo convidan, inclusive. Le tiró un pedazo de pata de oso. Así que nada, bueno, esto fue, digamos, la diferencia. Tenía Morales, le convidó una porción de oso. Y otra cosa, en el manga, y esto, si ya en el libro no apareció, en el manga menos. Ernst no aparece en el manga directamente. Ni se nombra, así que. Es que te soy sincero, me había olvidado de la existencia de ese personaje hasta que vos lo trajiste a la luz. Qué hijo de puta. Creo que este fue el podcast más completo de Frankenstein, bueno. Así que, sí, bueno, gente, nada, que teníamos ganas de hablar los dos de una misma temática y aprovechamos de que este personaje tiene más de una adaptación. Recomendamos el libro, Martín. No, yo no, gente, es un libro de mierda. No, yo sí lo recomiendo, gente. Lo recomiendo mucho el libro. El manga, ponele, pero... Sí. Sé que me estoy ganando enemigos porque es un libro recontra proclamado por la gente, por la opinión de los especialistas en literatura, pero a mí no me gustó, gente. No me gustó. Es un libro, si te gusta amargarte de la vida, bueno, sí, léelo, bárbaro. Si no, no. Yo no leo literatura y te juro que el libro me lo morfé en un día de vuelta. Ahora cuando sabíamos que iba a ser rápido. Se lee súper rápido, eso es verdad. No es un libro muy extenso. Pero me encantó, vieja, que te diga. O sea, ves que me aburrió y dije, bueno, lo sigo mañana. O ya me cansó. Y eso que tenía partes que te cansa, ¿eh? Y el manga ni te cuento, lo leí en 15, 20 minutos. ¿Sí? Va a los moños. O sea. Tiene su análisis profundo, como esto de el temor a lo desconocido, el prejuicio a lo que es diferente, el hombre jugándose a Dios, el hombre creando cosas que no puede después controlar, ¿no? Vos ves reseñas actuales del libro y lo relacionan mucho con la actualidad del hombre creando la inteligencia artificial, por ejemplo. Es un libro muy adelantado a su época, con todas las temáticas que toca, a pesar de que vemos que hay muchas cuestiones que atrasan el libro. Es un libro recontra adelantado. Yo recomiendo que lo lean por el solo hecho de que me gusta que la gente lea algo, solamente por eso. Así que, ¿te parece si vamos cerrando este podcast, Arino? Sí, vieja. Lean y, ojo, ya de por sí le decimos que es bajonero. Así que si sufren de bajones o están en un proceso de bajón depresivo en la vida personal, no lo lean. Así lean otra cosa. Pero sí, lean el libro, vieja. La verdad que está bueno. Así que nada, cerramos, Martín. Cerramos. Tengo una anécdota muy linda de cómo compré este libro, pero no merece ser parte de la grabación. Se la puedo contar saliendo después en solitario. Así que, gente, esto fue Mientras tenga ganas, episodio, no tengo ni la menor idea porque después lo subo todo en el orden que se me canta. Los queremos mucho. Hasta luego. Chau. Nos vemos.